Hello, friends. Welcome back to our class. Buenos días a todos. Hello, and welcome. We made it to Friday. Yay. Let me know if you are here with us in our class today. We are here live on Facebook, YouTube. We're going live on Instagram as well. So let me know if you are here. It looks like YouTube, Romeri, and S is here. Hello, welcome to our class. Bienvenidos a la clase. Bueno, hoy voy a compartir unos tips para tener como unos tips de conversación en inglés. So today I will be sharing some English conversation tips so you guys can feel confident in speaking with a native English speaker. So welcome to the class, everyone. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se conecte, pero mientras tanto, cuéntame si estás aquí con nosotros. Cuéntame de dónde eres, tu nombre. Welcome. Benicio, nice to see you. Welcome back to our class. Isabel, hello. Nice to see you as well. How was your week? ¿Alguien tiene como planes interesantes para el fin de semana? Cuéntame aquí en los comentarios. All right. So Facebook, YouTube, let us know if you are here with us. All right. Entonces, vamos a esperar unos minutos. Adriana de Argentina. All right, we've got Argentina here. Who else is connected? What other countries are connected to the class today? ¿Qué otros países están aquí conectados a la clase? Siempre me gusta ver cuántos países se conectan a las clases aquí en vivo. Y recuerda que tenemos esas clases en vivo gratis todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Esa es hora central, si no estoy mal. Yo estoy como muy mala con los time zones, pero tenemos clase aquí todos los días, entonces activan tus notificaciones para estar como al tanto cuando salimos en vivo. Okay, we've got Mexico here. Julia Auto from hello. Didn't say where, but you are here. Welcome. Guzman Dores here on Instagram and from El Salvador. Ana from Colombia. Alexander from Spain. También tenemos unos amigos de España. Bienvenidos. Carito Vergara on Facebook. Welcome. Giovanni, nice to see you here. Welcome. Okay. Let me see. Marlon from the Dominican Republic, Uruguay. All right, this is a country I have not seen connected too many times. So, bienvenidos a todos. Si estás conectando, apenas estamos comenzando. Bueno, siempre se me olvida presentarme. Si estás conectando, mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos. Y yo estaba explicando que tenemos esas clases aquí en vivo gratis todos los días de la semana a las 11 de la mañana. Entonces puedes conectar, aprender unos tips y tricks, algunas cosas de gramática, vocabulario. Y recuerda, si necesitan más información sobre la plataforma de Open English, las promociones que tenemos en este momento, por ejemplo, para mis amigos en Latinoamérica, tenemos 60% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, para más información, envía la palabra profe ahora en los comentarios. Profe en los comentarios para más información, Okay. Let me see here. Looks like we've got some more people connecting. Lots of messages coming through. Ricardo, nice to see you. Jose from Peru. Isabel from Guatemala. Isabel, I was just sharing some tips about going to Guatemala with a friend of mine from Germany, as I loved Guatemala. So welcome. Okay, Marcos de Venezuela, viviendo en Indiana, súper cerca de mi estado natal de Michigan. Súper. Ingrid de Bolivia. Awesome. All right. Okay, nice to see you guys here connected. Let me see over here on my friends here in Spain. Noe Chopin 2807 on Spain, in California. Nice to see you here in our class. Bueno, ya vamos a empezar con la clase de hoy. Tips de conversación. Primero, yo quería preguntarles, ¿qué significa la expresión small talk? What does the expression small talk in
English mean? What does the expression small talk in English mean? Bueno, estamos en vivo aquí de nuevo con mis amigos en Instagram. Perdón, se cayó la transmisión, pero ya estamos aquí de nuevo. Okay, so anyone have any definition for what is small talk? Small talk. Let me know here in the comments while I plug in my computer. I always forget to plug in my computer before these classes. So, cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué significa small talk? Ok, Luis Alberto, aprendiendo desde Barranquilla a través de tu programa virtual. Excellent. All right. Okay, exactly, Onmifer. That's a great way to translate it here. So it'd be like charla. Okay, let me see here on Instagram. En Instagram, cuéntame si me puede escuchar bien. Alguien dijo que se corta. Cotinar, se corta. Perdón, amigos, en Instagram parece que estamos teniendo unos problemas técnicos con Instagram. Vamos a intentar resolverlo. Bueno, entonces la expresión small talk en inglés, sí, es como charlar. Eso es como hacer una conversación informal en inglés. Yo creo que eso es como una de las cosas más difíciles de hacer en otro idioma. I think that making small talk in another language can be extremely difficult. Even though it's informal conversation, it can be really difficult. Exactly, Isabel. Casual or short talk. Okay. Amigos en Instagram, perdón, estamos teniendo como problemas con la plataforma que compartimos para transmitir este en vivo. Entonces, estamos aquí en vivo en YouTube y Facebook, que tenía mejor calidad. Entonces, si quieres pasar a Facebook y YouTube para ver la transmisión, perdón. Ok. Let's see, we're going to see if we can fix it for you guys, pero estamos aquí en Facebook y YouTube. Ok, so, cuéntame aquí en los comentarios también si ustedes han intentado como tener small talk in inglés. Let me know here in the comments if you made small talk before in English. Okay, English is a conversation and a social occasion. Very good. Okay, it's small talk yesterday with some friends. All right, very good. Okay, let me see here. Sí, perdón, amigos, en Instagram. Estamos en vivo aquí en YouTube y Facebook para una mejor conexión. Okay. Okay. Let me see here. Vamos a intentar arreglar mientras que ustedes envían sus comentarios la conexión. Okay. Let me see. Sí, pero no me sale bien el inglés. Jason, yo creo que eso es muy común. Eso me pasó mucho a mí en español. So this happened to me a lot in English, in Spanish. When I was learning Spanish, I kind of thought, like, what do I say? What kind of phrases can I use to talk to someone, to make a base, to kind of have basic conversation with someone? So here I'm going to share some tips on how you can start a conversation. With some small talk. So, phrases to start a conversation. So, never be afraid to start a conversation in English. Yo sé que eso es como un tema que causa como mucha ansiedad en las personas, como empezar una conversación y más que todo con un nativo de inglés que habla muy rápido, pero aquí están algunas frases que pueden usar para empezar una conversación en una manera como más informal y formal con las personas. So, using key phrases to help you sound like a native English-speaking professional will definitely help. And you know what? Sometimes I have a degree in psychology, so I believe a lot in psychology and energy, and what really helps me feel better when I feel nervous is to smile. So always try and smile. Suena como un poco raro, pero yo creo mucho en como la psicología y la energía de las personas. Y para mí eso me ayuda mucho cuando yo tengo una ansiedad de hablar en español. Siempre como sonrío, como, bueno,
todo va a estar bien, estoy feliz de compartir y siempre intenté como sonreír. Eso es como un tip adicional, pero eso me ayuda mucho hablando en inglés o en español. So number one, how's it going? How's it going? I think I use this phrase more than any other phrase when I first meet someone or when I see someone after a long time. How's it going? How's it going? ¿Qué hay de nuevo o cómo va? How's it going? So this would be for an informal situation. I wouldn't say, how's it going necessarily to my boss, for example. So how's it going? Informal. Or what's new? What's new? Another informal expression. What's new? All right. So for a more formal expression, for example, someone says, hello, hello, and you're meeting for the first time, you can simply say, nice to meet you, or pleasure to meet you. Nice to meet you, or pleasure to meet you. All right. Or maybe you've seen someone before and you don't really remember their name, or maybe you see them and you want to get to know them. Instead of saying hello, you can say, I don't think we have met. I'm Maritza, for example, or I don't think we've met. My name is Maritza. So this could be for a formal or informal situation. Patricia Elena says, what's up here on Facebook? Yes, what's up is really informal. But it is really often used by native English speakers as well. So what's up? How's it going? Okay. So I don't think we've met. I'm Maritza. So I usually do that when I'm in a group, and I see someone that we haven't really said hello to each other. So I always say, I don't think we've met. I'm Maritza. So if I want to introduce myself. Or if you have already met the person, you can say, how have you been? How have you been? Okay, how have you been? If you've already met someone. So, hey, Benicio, how have you been? What's new? How's it going? All right, Benicio says, we could say, how is your day going so far? Yes, Benicio, that's another great expression as well. Okay. Another great expression. How have you been? How's your day going so far? Excellent. So, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu icebreaker favorito? ¿Cuál es tu expresión favorita para empezar a hablar con alguien? Cuéntame aquí en los comentarios. Okay. Let me know here in the comments. So, yo tengo un consejo adicional. Recuerden que en inglés, to meet someone is different than to know someone. Recuerda que en inglés como conocer a alguien por la primera vez es diferente como la forma de decirlo, es diferente de decir como tú conoces a alguien. For example, I wouldn't say, I knew her yesterday. I would say, I met her yesterday. To meet es como conocer a alguien por la primera vez. To know es como tener algún tipo de relación o tú has conocido a esa persona antes. Entonces recuerda la diferencia entre meet, M-E-E-T, y conocer, to know someone. Okay, excellent, Isabel. So how's it going is a great example. All right, Rosa says, hi, how are you? Is another great example to begin a conversation. All right, Luis, hello. Nice to see you here. All right, let me see. Okay, Rosa says, hi, teacher Maritza. What are you doing? Okay, eso es como un tip adicional que yo voy a compartirles como en inglés para preguntar a alguien qué están haciendo. Puede depender mucho del contexto y la relación que tienes con alguien. Yo no preguntaría a cualquier persona qué están haciendo porque eso puede sonar como un poco invasivo, como, oh, what are you doing? Eso es como un consejo general para ustedes. Okay, Jocelyn, nice to meet you.
Okay, I don't know how to answer when someone tells me those phrases. ¿Cuál frase, Benicio? Which phrase? We can talk about how to answer as well. Adriana, my favorite expression is nice to meet you, pleasure to meet you. Excellent. Okay. Jorge Garcia, hello, such a long, so long. Okay. Jorge, para decir esa frase, yo creo que yo entiendo lo que quieres decir. Tú puedes decir long time no see. Long time no see. Eso es como para decir tiempo sin verte, tiempo sin verte. Entonces, eso es como otra expresión que puedes usar si ha pasado así, mucho tiempo sin ver a alguien. Long time, hey, long time no see. What's up? What's new? Okay, great job, guys. Excellent. All right, so let me see, move on here to our next tip. So phrases to maintain a conversation. Entonces, frases para mantener una conversación en inglés. Yo creo que ya muchas personas estamos como bien con el inglés diciendo como, I'm fine, and you, y respondieron a las personas o cosas así. Pero, ¿qué tipo de frase podemos usar para mantener una conversación en inglés? Okay, so sometimes it can be kind of scary to think about things to talk about after a quick introduction. So here are 4 phrases that you can use during a conversation. Okay. Oh, okay. Benicio says, how to respond to, how's it going? What's new? I don't know how to answer. Entonces, para responder rápidamente a esas frases como, how's it going? Puedes decir, it's going. Para mí, yo siempre digo, sí, las cosas es como más o menos, yo como, it's going, it's going. Si las cosas están súper bien, como, no, really good, everything all good. So, hey, how's it going? How's it going? You can say, good, good, good. How about you? I think that's the most common and quick way to say that. It's going good. All good here. Let me see. Or what's new? Si tienes como algo de compartir en inglés, puedes como explicar, no, I just got back from Canada, for example. Pero si no hay nada nuevo para reportar, puedes decir, not a lot. No, nothing new here. Nothing new here. Not a lot to report. Not a lot going on. Not a lot going on here. Esas son frases como muy cortas y muy informales. So you can say, it's going well. It's going good. All good here. Or nothing new, really. Nothing new to report here. Not a lot to say here. Okay. So back to our phrases of maintaining a conversation. Benito, I hope that helped. So phrase number 1, where are you from? Yo creo que algo que yo he aprendido mucho viviendo en un país donde hablan español es que tú puedes usar como el hecho que tal vez el inglés no es tu primer idioma a tu beneficio. Eso puede ser una ventaja para mantener una conversación. So, for example, you can ask someone, hey, where are you from? Or your accent sounds really cool. Where are you from? Eso es como una buena forma de abrir una conversación. Y en inglés eso no es como muy intrusivo. Eso es como normal. Preguntar de dónde eres. So that's a great way to break the ice and maintain a conversation. Or you could also start the conversation and say, hey, I'm learning English and I'd like to make some small talk with you. Yo creo que eso como puede ser muy bueno para empezar una conversación o tener como un small talk con alguien. Es decir, de una que el inglés no es tu primer idioma, porque esa persona va a empezar la conversación seguramente a preguntarte de dónde eres, cuánto llevas aprendiendo inglés. Entonces, eso como para estar para una conversación más larga también. Ok. Jasmine says, me pasa que cuando me hablan en inglés me pongo nerviosa y se me olvida de todo. Yo creo que esa es una cosa que pasa a muchas personas. Eso es como muy común. Como estar como, no, yo tengo tantas frases y ya no puedo empezar en nada. Entonces, mi sugerencia es tener como, en lugar de intentar estudiar muchas frases, tener como unas 3 frases como claves que siempre puedes usar en una conversación. No importa si repites mucho la pregunta, yo creo que eso te va a ayudar como
pensando y reaccionando en una forma más natural. Y claramente la práctica es súper importante para eliminar como este bloqueo de la mente. So practicing. Okay, another phrase you can use to maintain conversation would be to ask, what do you do for a living? What do you do for a living? En lugar de decir, what's your job? Eso suena como un poco fuerte en inglés, como muy directo. Otra forma de decirlo, como que suena más nativo, sería, what do you do for a living? Eso es como para preguntar, ¿en qué trabajas? Say, hey, what do you do for a living? Oh, I'm a teacher. What do you do for a living? Ah, I'm an engineer. Y de ahí puede empezar a hablar de los trabajos, por ejemplo. Okay. Let me see. Any other comments here? Okay, Karen dice, what do you like to do on the weekends? Sí, entonces si hay alguno, es como muy similar de hacer small talk en tu propio idioma. Es como solo definir como unas preguntas muy puntuales que te sientes cómodo hablando de algunos puntos en inglés. Okay. So, phrase number 3. Digamos, estás en una fiesta y es una fiesta de una amiga y ustedes tienen una amiga en común con la persona que estás hablando. Puedes preguntar a esa persona, how do you know Maritza, for example? Entonces, ¿cómo conoces a la anfitriona de la fiesta? Esa es como otra pregunta muy común para preguntar, how do you know this person? O yo vi que tú eres amigo de esa persona en Facebook. ¿Cómo lo conoces? ¿De dónde lo conoces? So, how do you know? How do you know? X persona, this person. All right. So, antes de compartir como la última frase, cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué otros temas te gusta hablar con alguien con quien estás como apenas conociendo? Let me know, what other topics do you like to talk about with someone you have just met? Entonces hablamos de trabajo. ¿Qué otros temas te gusta hablar con las personas? Let me know here in the comments. Any extra tips for what you can talk about? Porque a veces entre culturas puede cambiar, puede ser como que en una cultura no es muy buena como hablar de X tema, pero cuéntame aquí en los comentarios. What kinds of things do you like to talk about with people? Okay. And our last phrase, frases para como reaccionar a lo que están diciendo las personas. So some phrases to use to react to what you are hearing in the conversation. So for example, si no entiendes algo o a alguien en inglés que están diciendo o es como muy confuso para ti, puedes preguntar, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Es como, por favor, explícame más. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Eso es como, suena mucho mejor que decir, what? Or I don't understand. What? Puedes decir, what do you mean? Or I'd like to hear more about that. Me gustaría escuchar más sobre ese tema, por ejemplo. Okay, Adriana says, I'd like to talk about hobbies. Excellent, Adriana. Very good. So hobbies. Maybe you like riding a bicycle, mountain biking, or maybe you like cooking. Those are great topics to talk about with people. And it's something kind of neutral and easy to talk about. Okay. Y también puedes usar la frase, that's really interesting. And then what happened? Para decir como, eso es como muy interesante. ¿Y después qué pasó? So it's really important to know how to react to someone and to keep the conversation engaging para que no estés como preguntando. Es importante estudiar como frases para reaccionar a lo que están diciendo las personas. So it's really important to study different phrases of reacting to the same conversation, not just constantly asking questions. Eso puede sonar un poco raro, como si fuera una entrevista, y no queremos eso tampoco. Okay, Jorge Garcia likes to talk about the weather, sports, typical foods. I love that topic, talking about food. I think everyone loves food. It's an international
international small talk gem, I would say. Okay. All right. Diego, principal. Términos de ingeniería. Entonces, si ustedes, bueno, eso es como un side note. Si ustedes tienen como otros temas que les gustaría ver aquí en las clases, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué quieren ver aquí en esas clases gratis? So, Diego dice términos de ingeniería. All right, I will keep that in mind. Okay, so these are phrases to maintain a conversation. All right. Y frases para terminar una conversación, para terminar una conversación. A veces eso puede ser como un poco incómodo, como, bueno, ya no tengo nada más que hacer o tengo un bloqueo, no puedo pensar en más. ¿Cómo voy a terminar esa conversación en una manera como educada? So, this can be kind of tricky as well. Maybe you've remembered all of your special topics, but now you have nothing else you want to say. How can you end the conversation? So, frases educadas para terminar una conversación. I usually use, for example, I usually say, it was great seeing you, or it's great talking to you. It was really nice talking to you. I've got to go, but it was really nice talking to you. Fue como un placer hablar contigo. Me encantó hablar contigo. And now I have to get going. I have to get going. Ok, entonces informal sería como, it was great talking to you. It was great getting to know you. Recuerda que get to know es como conocer a alguien. Great getting to know you. It was nice meeting you. Esas frases pueden usar en un contexto informal y también en un contexto más formal. Para decir que tienes que ir, bueno, simplemente puedes decir, I have to get going now. I have to get going now. Look at the time. I have to get going. Or I'm in a rush. I have to get going. Yo tengo prisa. Tengo que irme. I have to get going now. Eso puede ser como también informal o formal. Okay. Otra frase, we should get together sometime. So get together es como deberíamos salir o deberíamos reunirnos en otro momento. We should get together sometime. Y voy a compartirles un tip que eso es muy común en inglés, decir esto, pero las personas tienen cero intención de ver esa persona. Yo uso eso mucho, por ejemplo, con los amigos del colegio que no somos tan amigos, pero yo digo, we should get together sometime. Deberíamos como salir en algún momento, pero yo soy un poco falsa en ese sentido. A veces es como para decir que, bueno, ya nomás nos vemos. Pero eso está bien. Eso es como algo muy aceptado en los Estados Unidos, por ejemplo. So we should get together sometime. Or we should catch up soon. We should catch up soon. Recuerda que ese catch up es un phrasal verb. Eso es como ponerse al día con una persona o comunicarse con una persona, hablar con una persona. We should catch up soon. Deberíamos hablar en otro momento muy pronto. So, these two phrases, we should get together sometime, we should catch up soon, son informales. Okay, let me see here. Got lots of great suggestions. Muchas sugerencias muy buenas para clases en el futuro, entrevistas de ingeniería. Easy for me to say. Frases románticas. All right, I like that. Para hospedarse en un hotel o pedir cosas en el hotel. I like that, Jocelyn. Yes. All right, definitely. Okay. Okay, maybe some phrases for people who like to sports or that do yoga. Excellent. All right. So, bueno, esas fueron como muchas frases que pueden usar en una conversación. Yo quería preguntarles si alguna frase fue nueva para ti. Cuéntame aquí en los comentarios si ustedes aprendieron una nueva frase hoy en la clase. Jorge García está preguntando, I gotta go. Is it right? Yes. Sin embargo, sería como gotta. G-O-T-T-A. I gotta go. See you later. Or I gotta go now. We'll catch up soon.
Ok, Leo says, todo es nuevo. Excelente, Leo. Me encanta, me alegra mucho de que estás como aprendiendo unas frases nuevas para usar en una conversación. Y recuerda que esas frases son muy básicas, pero muy importantes. Es como un poco, es un nivel más tal vez alto que normal, como I'm fine and you. Bueno, eso está bien, pero queremos sonar como más nativos, queremos sonar como más naturales, entonces cualquier de esas frases pueden usar en una conversación con una persona nueva. Okay, Luz says, they were new for me. Thanks so much. All right, excellent. All right, so happy to hear that. Y yo recuerdo que al final hacer como small talk con una persona es una cuestión de práctica. At the end of the day, making small talk with people requires practice. It will feel uncomfortable at first or awkward or it's difficult, pero se los prometo que con el tiempo, con la práctica, eso sí es como mucho más fácil. Yo me acuerdo que yo siempre pensaba, ay, nunca voy a tener amigos en Colombia porque yo no puedo hablar español bien o yo no sé qué hablar con la gente. Pero con más práctica yo fui como soltando ese miedo y fue como más fácil con el tiempo. Ok, Javier, pues sí me conecté. Saludos a todos. All right. Hello, Javier. Glad you were able to connect. Adriana, for me, the new phrase was, we should catch up soon. Excellent. Yes, that is a phrase I use all the time, especially for people that I haven't seen in a long time. Para una persona que yo no he estado en mucho tiempo, yo siempre uso como esa frase, we should catch up soon. Deberíamos hablar pronto. Okay, learned a lot. Thank you. Excellent. Okay, Ari, we should catch up soon. We should get together. What do you mean? It was really nice talking to you. Phrases I learned. Excellent, Ari. Super. Me alegra mucho. Love all of this feedback here. Excellent. Well, recuerden, si ustedes quieren más información, si quieren practicar con profesores nativos, porque eso es como algo muy importante para aprender inglés, es la práctica, la conversación, no solo estudiar gramática y vocabulario, sino practicar hablando con una persona. Y si necesitan más información, pueden visitar nuestra página openenglish.com o pueden dejar la palabra profe en los comentarios para más información. Profe en los comentarios para más información sobre las promociones que tenemos. Por ejemplo, 60% de descuento en Latinoamérica. Y si ustedes no están seguros en qué nivel estás, qué nivel tienes de inglés, puedes enviar la palabra test en los comentarios, TEST en los comentarios para tomar una prueba gratis con Open English. Una prueba gratis para descubrir tu nivel de inglés. Okay, let me see. Javier, aquí viéndolos recién, ¿qué tema están tocando? Javier, acabamos de terminar la clase de tips para hacer como small talk en inglés, como unas frases importantes que puedes usar para mantener una conversación en inglés o para presentarte. Pero recuerden que todas esas clases están grabadas y pueden verlas. Yo creo que la plataforma más fácil es verla en YouTube. Tenemos una pestaña de live classes en YouTube donde puedes repasar por la clase y tomar notas de esas frases nuevas. Entonces, muchas gracias a todos que se conectaron. Recuerden que vamos a estar de nuevo el lunes a las 11 de la mañana, la misma hora el lunes. Entonces, activa tus notificaciones para que no te pierdas esas clases y Teacher Chris va a estar con ustedes el lunes con una nueva clase de phrasal verbs. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos. Take care, everyone.